Hola a todos, muy buena. Hoy es martes y vamos a tratar de compartir para toda esta semana un pensamiento que vino a mi mente hace algún tiempo que dice en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Romanos 15:4, sí. Todo lo escrito es para enseñanza. Hay cosas que uno muchas veces no entiende, pero la realidad es que todo está escrito para enseñarnos algo y tiene un propósito precisamente, y es que veamos lo que es lo espiritual y no solamente lo que es lo natural. Eh, Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, pero ¿qué tal sería la imagen con las palabras? Sería algo realmente magnífico. Y esto es lo que quiere decir aquí en Romanos, que todas las cosas que se escribieron son para nuestra enseñanza. Y eso es lo que debemos de tratar de ver, lo que sale de todo que salga lo espiritual, lo que realmente va a dar vida al espíritu y no nos va a fastidiar. Voy a tener que cerrar la puerta porque el loro está aquí, que no puedo yo con él. Así que voy a tratar de llevarme la cámara para no tener que cortar y hacer otro vídeo, porque el lorito de mi hija pues está ahí, dale que te pego, y no me deja ni de hablar siquiera. Por eso voy a cerrar la puerta. Perdonen esta interrupción, pero es que chilla más que yo y eso no puede ser. Así que, como iba diciendo, todo lo que hay escrito es para nuestra enseñanza. Muchas veces no lo vemos porque nuestros ojos leen más bien natural, o porque pensamos que todo lo escrito anteriormente al Nuevo Testamento no sirve para el cristiano, pero sí es cierto que sirve, porque todas las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles se basaban precisamente en el Antiguo Testamento, donde empezaron a descubrir cosas espirituales y no tanto cosas naturales o carnales. Por ejemplo, una de las cosas que pude ver era cuando estaba leyendo los libros de crónicas y de los reyes de Judá, de Israel, pues muchas veces lo que uno lee es que los reyes hacían la voluntad de Dios y estaban andando en los caminos de Dios, pero los lugares altos no eran quitados. Los lugares altos seguían ahí, y ahí es donde el pueblo se iba para ofrecer sacrificio. Hay cosas ahí, hasta una de las veces tuvieron que destruir la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto, porque había venido a ser un lugar de adoración, ¿no? Y el Señor no quiere que nada se interponga. Como iba diciendo, los lugares altos no eran quitados. Con todo eso, los lugares altos no eran quitados. Y una y otra vez, y una y otra vez. Y, orando digo, bueno Señor, ¿esto cómo puede ser que están haciendo tu voluntad y tú haces referencia a que los lugares altos no eran quitados? No entiendo yo cómo se puede hacer tu voluntad y tener algo que impida precisamente adorarte con toda libertad. Y la revelación que recibí fue esa, que yo también tenía un lugar alto a pesar de querer hacer la voluntad de Dios y de andar en la voluntad de Dios. Y estupefacto, ¿no? Me quedé, sobre todo porque tuve que preguntar, bueno, ¿y cuál es mi lugar alto? ¿Cuál es? Y me mostró el Señor que era la guitarra. Yo me gustaba tocar la guitarra, pero recuerdo que antes, cuando iba a las reuniones, a los cultos, siempre procuraba llegar una hora antes y me metía en la sala de oración y clamaba por la reunión para que el Señor se manifestara, para que la palabra de Dios fuera viva y eficaz. Pero algunas veces veía la guitarra cuando estaba allí, se quedaba allí. Y entonces, antes de ir a orar
o en vez de ir a orar, lo que hacía era coger la guitarra y tocar. Ciertamente tocaba coritos y himnos, pero, pero a pesar de esto, de ser cántico para alabar y bendecir al Señor, esto había roto la comunión con Dios y la comunión para que el pueblo sea bendecido los domingos. Y claro, tuve que arrepentirme y procurar no más coger la guitarra antes de ir a la presencia de Dios. Hermanos, muchas veces a nosotros nos pasa eso, que hay cosas que nos llaman la atención y aunque algunas veces no son cosas naturales ni seculares ni del mundo, pero sí están impidiendo tener ese trato o esa comunión o esa bendición de parte de Dios. Bendecirlo, alabarlo, porque tener tiempo para con Él. Muchas veces hay tantas cosas que nos impide acercarnos a Él que no entendemos, si no buscamos la voluntad de Dios ni decimos, Señor, ¿qué es lo que está impidiendo el fluir de tu espíritu? Hay algunas piedras que se han puesto para que tu río de agua viva no corra. ¿Habré levantado yo algo para que no corra el agua ni fluya a través de mí? Y el agua se está estancando. Y sabéis que el agua estancada se va pudriendo. No quiero decir que el Espíritu Santo se va a pudrir, pero sí tu vida espiritual se va a ir pudriendo. Entonces es necesario levantar todo eso. Es necesario ir al Señor y preguntar, Señor, ¿cuáles son mis lugares altos? Para destruirlo, para quemarlo, para quitarlo del medio, porque Él es el único digno de toda honra y de toda gloria. Bueno, esto es una de las partes que aprendí cuando estaba leyendo, pero también hay otros pasajes aún más duros, que es cuando Amalek, el pueblo de Amalek, el Señor le manda de destruir totalmente a Amalek, a Saúl. Niños, niñas, mujeres, hombres, ganado, todo, y quemarlo todo y ponerlo todo en anatema, dice, ¿no? Como en plan de maldición. Y Saúl, pues él no cumplió la voluntad de Dios. Primero que salvó al rey de Amalek y después pues se había apropiado de los ganados, se había apropiado de muchas cosas que aunque él dijo que era para ofrecerlo en holocausto y en sacrificio a Dios, eso no era lo que Dios quería. Dios quería obediencia a Amalek. Y muchas veces uno piensa que a lo mejor el Señor era un poco duro en cuanto mandaba a su ejército, ¿no? Al pueblo de Israel a conquistar y destruir las naciones que había alrededor. Pero una de las enseñanzas que recibí es que Amalek es un tipo de la carne. Amalek, cuando el pueblo de Israel pasa por su territorio, lo que hace Amalek es atacarle por la retaguardia, es decir, no vino de frente, sino que vino por detrás para atacar al pueblo de Dios. Por eso Amalek debía de ser destruido. Amalek es un tipo de la carne, ¿no? de nuestro ego, de nuestro egocentrismo. Como dice la palabra hoy en día nueva, el yoísmo es la mundanidad, es la carnalidad, es el pecado. Y él siempre va a venir por la espalda. Nunca va a atacar de frente, sino por la espalda, y se va a aprovechar precisamente de la retaguardia. Por eso era necesario que Amalek fuese totalmente destruido. Samuel se lo dijo, el Señor prefiere obediencia a los sacrificios. El Señor prefiere que se le obedezca a que uno haga sacrificio. Es cierto que muchas veces pecamos porque nuestra carne viene precisamente a traición y nos vence, porque nos ataca por la espalda. Es triste, pero cuántas veces no hemos sido derrotados por el pecado, por nuestra carne, por nuestra naturaleza pecaminosa, cuando estábamos precisamente mejor en el Señor que nunca. Estábamos ya
tan bien con el Señor, y ahora aparece Amalek, aparece nuestra naturaleza y nos ataca por la espalda y nos hace caer con llanto y tristeza por haberle fallado al Señor. Una de las cosas también que podemos ver es eso, que debemos de aprender que el pecado no se puede enseñorear de los muertos. Cuando uno ha muerto, ya todas las deudas que tenía y todo lo que tenía son canceladas, porque no se puede acusar a un muerto. Se le puede tachar de nombre esto y aquello y lo otro, pero ya la ley no puede nada contra él, porque precisamente ha muerto. Bueno, pues uno de los puntos que quiero dejar es esto, que nosotros tenemos que aprender y a reconocer que hemos muerto juntamente con Cristo en la cruz. Hemos muerto juntamente con Cristo en la cruz. Quiero decir que cuando no es el loro, el camión este que pasa precisamente en los momentos en que uno está hablando y se queda aquí delante de mi ventana para más simple, en vez de seguir adelante. Bueno, aparte de eso, lo que quiero decir es que tenemos que aprender a reconocer que hemos muerto juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Y si hemos muerto, el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Ya, como bien se dice la palabra, ya no hay, ya la ley, todo ha sido clavada en la cruz del Calvario y no hay nada en contra de nosotros. Precisamente por eso, porque hemos muerto en la cruz, juntamente con Cristo, juntamente crucificados con Él. Y aunque estamos vivos, pero tenemos esta gracia, es un nuevo nacimiento espiritual. Y en lo espiritual es cuando tenemos que aprender a ver todas las cosas que el Espíritu quiere enseñarnos continuamente a través de su palabra. Toda la palabra ha sido escrita con un propósito. Todo tiene un propósito y todo tiene su enseñanza espiritual para cada uno de nosotros. No podemos pensar que el Antiguo Testamento está fuera de lugar o ya no sirve, porque hay muchísimas cosas que nos van a enseñar. Si hablásemos del tabernáculo, vamos a encontrar que el tabernáculo precisamente es la imagen, el tipo total de Cristo Jesús. Y podemos detallarlo de muchas maneras. Cuando vemos como Moisés abrió el mar rojo y el Señor le dice: ¿por qué estás aquí detenido? Levanta la vara y sigue adelante. Muchas veces los cristianos nos paramos y no seguimos adelante, y el Señor nos está diciendo de extendernos, de en el nombre de Jesús poder seguir adelante como Moisés hizo, y por eso el mar rojo se dividió en dos para que el pueblo pasara entre dos muros de agua, pero además de eso, en tierra seca. En tierra seca. No pasó con los pies llenos de fango ni de nada. Y todo esto es enseñanza grande, porque ahí el Señor va a derrotar a Faraón. En esas aguas va a derrotar a Faraón. Y Faraón había endurecido tanto su corazón, se había puesto de tal manera el pueblo de Egipto en contra del pueblo de Dios, no dejándolo ir a adorar al Señor, que al final, cuando no se hace la voluntad de Dios, todos los juicios van cada vez más fuerte, cada vez más en aumento, hasta llegar a la muerte. Faraón y todos los que persiguieron al pueblo de Israel murieron. Esto nos enseña una cosa: que el diablo ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Él y todas sus hordas y todos esos ángeles caídos, todos han sido derrotados en la cruz del Calvario, y nosotros hemos pasado ese Jordán. Hemos pasado de la vida antigua de esclavitud en Egipto a la vida nueva en la tierra prometida que el Señor nos ha dado.
todo eso son enseñanzas grandiosas, magníficas, bendiciones para el pueblo siempre que la leamos espiritualmente. No busquemos cosas que nos vamos a encontrar, a menos que tú quieras encontrar algo malo, pues si tú crees que lo que pasó con el pueblo de Amalek era algo malo, pues la verdad es que muchas veces yo cuando lo he leído me he entristecido, no por la dureza, pero al descubrir cómo se habla de la carne, de la naturaleza pecaminosa, me doy cuenta que en mí también debe de morir esa naturaleza pecaminosa. Hay que destruirla totalmente. No puede quedar ni una pequeña raíz, porque esa pequeña raíz va a volver a crecer y va a volver a hacernos daño, como estamos viendo en estos días, ¿no? Las pequeñas raíces vuelven a crecer y ahogan a la buena semilla que el Señor ha plantado. El Señor planta trigo y el enemigo viene con la cizaña, y aunque se arranque la cizaña, si dejamos un trocito de raíz de cizaña, esta va precisamente a venir y va a crecer y va a tratar de ahogar lo que es el pueblo de Dios. Es decir, va a tratar de ahogarte a ti, como trata de ahogarme a mí y como trata de ahogar a todo el mundo. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas. El Antiguo Testamento nos muestra muchísimas cosas sobre la naturaleza pecaminosa, las cuales tenemos que traer delante del Señor. El momento de la gracia es la cruz del Calvario. Cristo Jesús, muerto en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, y nosotros también morimos con Él. Una cosa que quería decir también es cómo podemos librarnos un poquito de todas estas cosas que nos hacen daño. Eso es muchas veces difícil porque no llegamos a hacerlo. Yo muchas veces me extraño porque no llego a hacer eso, ni a decir lo que tendría que decir. Había una vez una chica que dijo que quería dejar de fumar porque sabía que fumar era malo para la salud y que al Señor no le agradaba y tal. Que orara por ella. Digo, no, mira, yo puedo orar, pero tú puedes hacer una cosa. Cada vez que cojas un cigarro, di, Señor, en el nombre de Jesucristo, voy a fumarme este cigarro. A ver lo que pasa. Claro, ¿qué pasa? Que el Señor, si no le agrada, te va a decir que eso no le agrada y que lo tiene que dejar. Ahora, si tú no haces eso, pues seguramente Amalek, tus pecados te van a alcanzar y te van a atacar por la retaguardia. Muchos pecados podrían ser vencidos si todos lo hiciéramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, hay un freno. Cuando enfrentamos el pecado al nombre de Jesús, hay un freno. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, a poner freno en el nombre de Jesús. Un versículo dice, todo lo que hagáis, sea de hecho o sea de palabra, hacedlo todo en el nombre de Jesús, en el nombre precioso y glorioso de Jesús, en el nombre que tiene todo poder. ¿Ya? Pero muchas veces no lo hacemos porque pensamos que ese versículo a lo mejor es algo para enseñar otra cosa. Pero no, hermano, todo lo que hagamos, sea de hechos o palabra, tenemos que hacerlo todo en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces no derrotaríamos a Amalek en esa manera? ¿Cuántas veces no derrotaríamos nuestra carne de esa manera? Shalom, Maranatha, que Dios os bendiga y recuerda eso. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda tiene algo que enseñarnos. Y os vuelvo a decir, para que lo recordéis, todo lo que hagáis, sea de hecho o sea de palabra, hacedlo todo en el nombre
de Jesús. Amén.